Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Te recuerdo que tenemos un canal de ayudas en Telegram. Busca un enlace directo en la descripción. Y cuando lo hagas, considera dejar tu like a este programa. Así YouTube lo podrá recomendar a otras personas a quienes les puede servir. Y entrando en materia, en esta tercera lección nos encontramos con las raíces del descontento, una manera en que los autores de la lección llaman a las razones por las que el ser humano no puede encontrar el descanso en Cristo. ¿Estás listo para conducir a tu clase por debajo de la superficie y ayudarla a contemplar el meollo del asunto? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las herramientas para los maestros están en las páginas 38 a 41. Recuerda leerlas al menos 2 veces para aprovechar todas las ayudas. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. En esta parte vas a enfocar a tus alumnos y obtener su atención. Y para esto nada mejor que estimular su mente en busca de respuestas. ¿Cómo se logra? Con una buena pregunta abierta. ¿Qué tal está? ¿Qué tiene que ver el origen del descontento con el descanso en Cristo? Pues precisamente en esto se enfocará el repaso de hoy. Y habiendo dicho esto, pasa a la siguiente parte. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La semana pasada descubrimos que la generación que salió de Egipto no pudo entrar en el reposo que significaba ingresar en la tierra prometida. Vimos algunos de los acontecimientos que mostraron que no estaban listos para recibirla y se mencionó superficialmente la causa de todo eso. Pues la lección de esta semana entra justamente en el asunto que dejó pendiente. Por eso, los siguientes son los aspectos que podríamos tocar en el repaso del sábado. Número 1. ¿El pacificador trae espada? Lo primero que encontrarás en la lección es la inusual declaración del Señor Jesús de que no vino a traer paz sino espada a la tierra. Esto se ha usado para justificar todo tipo de conflictos en nombre de la religión, incluyendo guerras. Por eso, no es sorprendente que muchas iglesias locales citen esta declaración para validar los pleitos y las confrontaciones entre puntos de vista doctrinales que finalmente degeneran en enfrentamientos personales y enemistades irreconciliables. Invita a tu clase a reflexionar en lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, preguntándoles, ¿qué era lo que quería enseñar el Señor a sus discípulos con esta declaración? El texto nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puedo negar que esto es bastante difícil de tomar, sobre todo viniendo de aquel a quien las Escrituras llaman príncipe de paz, y quien además dijo en su discurso más famoso, registrado apenas 5 capítulos antes, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Definitivamente aquí hay algo más que simplemente concluir que creer en Cristo es polémico y generador de divisiones familiares. Pues bien, el comentario del folleto de maestros, escrito por Mark Finley, clarifica esto de manera magistral. Según el autor, el Señor estaba hablando de 3 cosas:
las lealtades del discípulo, las prioridades del discipulado y su costo. Todo esto se deriva de una declaración inicial tras la cual se plantean tres situaciones. La declaración es que el Señor no vino a traer paz a la tierra sino espada. Y los escenarios son que en la casa se generarán divisiones, que amar a los familiares más que al Señor nos hace indignos de Él y que para ser digno hay que tomar nuestra cruz y seguirlo. Hablemos de la declaración inicial. El Señor está quitando una idea preconcebida de la mente de sus seguidores. Ellos creían que el Mesías traería guerra, pero contra los romanos, mientras que unificaría a la nación en contra de sus enemigos para que al final pudieran disfrutar de paz y de descanso de la injusticia. Pero esto que el Señor expresa traslada el conflicto de los asuntos de política exterior al interior de la nación, la familia y el individuo. Seguir a Jesús como Mesías se convertiría en un factor nacionalmente complejo y familiarmente desafiante. Sin embargo, les daría a sus seguidores la paz que el mundo no da y que sobrepasa todo entendimiento, obrando desde el interior y en contraposición con las situaciones conflictivas externas. Y a eso le podemos llamar con toda seguridad descanso en Cristo. Así que lo que está haciendo el Señor es advertirles que su mesianismo no era como lo habían establecido los preconceptos de su época. Así que al explicar su punto les dice que para seguirlo verdaderamente su lealtad debía comprometerse con Él, ya que en sus hogares muchos no comprenderían su reino o la naturaleza del mismo y no estarían de acuerdo con que un miembro de la familia lo siguiera. En cuanto a las prioridades, el Señor advierte que aunque deben amar a sus padres de acuerdo con el quinto mandamiento y a sus hijos en armonía con la ley natural, su mayor amor y compromiso debía ser con Cristo. Algo que sin duda es doloroso cuando de elegir se trata. Finalmente, el costo del discipulado es llevar nuestra cruz y seguirlo. Es decir, no estamos liberados de esa cruz, que puede incluir cualquier responsabilidad que tengamos en este mundo y en la vida espiritual. Desde esta óptica, elegir al Señor tiene todas las características para que de una u otra manera experimentemos tensión, pero en medio de ella podemos tener descanso en Él, porque es algo que no depende de factores exteriores que experimentemos, sino de tenerlo en el corazón. Ahora entremos en el punto siguiente, las tres raíces. Podríamos decir que este es el aspecto central de la lección. Se trata de tres características propias de nuestra naturaleza caída que no solo nos privan de obtener el descanso en Cristo, sino que además fueron las que estuvieron presentes en el inicio del mal, cuando se le dio forma a la rebelión por parte del querubín cubridor. Se trata del egoísmo, la ambición y la hipocresía. Invita a tus alumnos a leer Isaías 14, 12 al 14 y luego llévalos a reflexionar en cómo estuvieron presentes estas tres características en el proceso de su rebelión. Estoy seguro de que sus opiniones llegarán a enriquecer la cosmovisión de todos. El texto refiere: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si acaso necesitas resumir las intervenciones de la clase, podrías añadir que Lucifer llegó a pensar solo en sí mismo, egoísmo, que quiso ocupar un lugar que le pertenecía solo a su creador, ambición, y que trabajó para indisponer la hueste angélica y ponerla a su favor, manejando sagazmente las apariencias, hipocresía. Por otra parte, si no hubiera albergado el descontento, todavía estaría viviendo una existencia plena de gozo. Pero esa amargura le quitó la paz y no le permitió seguir experimentando el descanso que solamente se puede encontrar en Dios. Lo terrible de estas tres características, inexplicables en el contexto de la perfección celestial, es que no solo marcaron el camino para la génesis del mal, sino que se impregnan en la naturaleza de todo individuo revelado
y degeneran en un estado de inconformidad hacia todo, continuando así con sus estragos. Toda expresión de rebeldía sigue el mismo camino. Así sucedió con Eva y así continúa sucediendo con nosotros, en la iglesia, la familia, el trabajo y cualquier otro lugar. Todo entorno de inconformidad tiene estos tres componentes en alguna medida. Pero lo más importante es cómo liberarse de esas causas del descontento que han ocasionado tanto daño. Por eso pasemos al punto final: sin raíces de amargura. Dentro de los consejos divinamente inspirados, tenemos una advertencia muy significativa en cuanto a este tema. Esa advertencia se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Léela a tu clase y luego pregunta: ¿qué es lo que producen las raíces de amargura? El texto refiere: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como se puede ver, se mencionan dos cosas de las raíces de amargura, que estorban y que contaminan. Estorban en el sentido de que no nos dejan experimentar lo que el Señor tiene para nosotros, en el contexto de nuestra lección, el descanso en Cristo. Y en lo que se refiere a ser contaminados, lo primero que viene a la mente es el pecado. Y si asumimos que la amargura es sinónimo de descontento, entonces estamos hablando de lo que originó el mal en el universo y que se implantó en nuestra naturaleza. Es por eso por lo que se necesita liberarnos de tales raíces. La lección menciona una manera: adquirir el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente al respecto, el material auxiliar para el maestro hace un comentario maravilloso de lo que en teología se llama la cascada del amor de Dios y que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dale una lectura profunda a esa parte, lee el texto con tu clase y reflexionen juntos sobre cuál es la esencia del carácter de Cristo. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como resulta evidente, mientras el egoísta Lucifer solo pensaba en sí mismo, codiciaba el trono de Dios y se comportaba hipócritamente ante los ángeles, el Señor Jesús únicamente pensaba en nosotros, dejó su trono y se mostró como era, un Dios de amor. La suya fue una vida centrada en sus criaturas caídas, llena de abnegación y enmarcada en la verdad. Por lo tanto, la única cura contra las raíces del descontento y la amargura es Cristo. Sin Él estamos a merced de nuestra naturaleza caída y nuestra maldad inherente. Pero Él puede transformar nuestra naturaleza y limpiarnos de toda maldad. Aclara ante tu clase que la cura no es tratar de cambiar, porque no tenemos esa capacidad. Nuestra única salida es dejar que nuestro Salvador nos cambie, nos asemeje a Él, nos transforme a su imagen. Como Él mismo lo dijera en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer, porque lidiar con lo que el mal ha hecho con nosotros nos resulta irreversible. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que asemejarnos a Cristo elimina las raíces del descontento y la amargura y sin duda nos permitirá experimentar descanso. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Y para aplicar lo estudiado, plantea a tus alumnos los siguientes escenarios hipotéticos. En primer lugar, supón que en tu iglesia hay alguien que, con el objeto de causar polémicas, usa el argumento de que el Señor no vino a traer paz, sino división y espada. ¿Cómo protegerías al rebaño de su influencia? En segunda instancia, imagina que ciertos hermanos descontentos y amargados
muy disimuladamente están confundiendo a una familia de recién bautizados. ¿Qué proceso seguirías para ayudar a ambas partes? Y finalmente, comparte con tu clase qué ha hecho el Señor en ti para liberarte de las raíces del descontento y la amargura. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal esta asignación? Invita a tus alumnos a que dediquen esta semana un tiempo de reflexión para que el Señor les permita identificar en sus vidas cualquier indicio de la presencia de raíces de amargura. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Las raíces del descontento nos hacen semejantes a Satanás, pero la contemplación del Salvador y de lo que ha hecho por nosotros nos transforma a su imagen. Eso nos permitirá entrar en el anhelado descanso en Cristo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Un abrazo sincero a todos aquellos que perseveran en decir: yo iré compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.